Buenas. De nuevo, como siempre, todo el que tenga camarita disponible, préndala, porque también voy a quitar aquí. Ahí va. Bueno, ahí se van conectando. Primero, nos falta recibir un trabajo práctico del grupo 5. ¿Es posible? ¿Hay alguien del grupo 5 por ahí? Digo, quiero chequear que no lo haya recibido, no lo vi, o se fue de carpeta de spam o algo así. ¿Quiénes son los integrantes? Pauli, ¿lees ahí quiénes son los integrantes del grupo 5? Barriga Rodríguez, Dalla Pascua, Ferrero, Moyano Camila, Musco, Ortega, Pereira, Ruiz, De Bonis Tomás. ¿Alguno de ustedes, algunos chicos, chicas, alguno de ustedes está por acá? De los que acaba de mencionar Pau. Raro que todo un grupo haya abandonado la materia, así que bueno, algún problema habrán tenido, esperemos. Sí, ahí está María Musco. Ahí María Musco. María, ¿nos escuchás? María. María. Hola María. Bueno, Gonza creo que eran el grupo Ego, ¿te acordás? Tuvimos alguna charla con ellos. Sí, Okay, sí, a mí no me volvieron a mandar uno nuevo. El último que había mandado, el esquema de lo que había mandado, está bien. María está diciendo que está sin micrófono en el chat. María Musco, si es parte María del Musco, grupo. María, a ver María, contanos. Dice, ahora lo reenviamos, puso. Ok, dale, perfecto, listo, solucionado. Muchas gracias. Mandalo a TDE Winner y por si acaso mandáselo a Gonza Cento también. Gonza, copia tu mail ahí, yo pongo TDE Winner en el chat. Vale, igualmente lo tienen porque me estuvieron mandando. Sí, pero bueno. Bueno, bien. Vamos a hacer así, dinámica. Dinámica del día de hoy y del jueves. Ahora quiero terminar con una cosa que quedó colgada de Maquiavelo. O sea, cerramos la clase de Maquiavelo y después nos entregamos a preguntas, o sea, repaso. Preguntas de ustedes, respuestas de nosotros. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, arranquemos el repaso por el final. Arranquemos por Maquiavelo, dado que vamos a terminar hoy con Maquiavelo. Y hacemos Maquiavelo, Lutero, Erasmo, Moro, Edad Media, y la clase el jueves seguimos con Platón y Coli. ¿Está? Y además algunas cuestiones procedimentales del parcial. Pero primero y antes que nada, quiero terminar con la clase pasada, o sea, terminar con Maquiavelo como para dar por cerrada la parte teórica de la materia. ¿Se acuerdan que mencioné Este es el libro que les dije el otro día, a ver, el epistolario privado de Maquiavelo. El epistolario privado de Maquiavelo. Acá está la carta del 10 de diciembre de 1513, que la mencionamos la semana pasada, que contaba, estoy en mi villa desde que me sucedieron aquellos últimos casos. No he estado más de 20 días en Florencia, me dedico a cazar tordos, me peleo con los que juego a las cartas, salgo del bosque, me voy a una fuente y de allí a un lugar donde tengo trampas para pájaros, llevo un libro bajo el brazo, o Dante o Petrarca o alguno de los poetas menores, como Tíbulo, Ovidio y similares.
Leo sus pasiones y sus amores y acordándome de los míos me recreo un buen rato en estos pensamientos. Me voy luego por el camino de la hostería, hablo con los que pasan, pregunto por las noticias de su provincia, me entero de algunas cosas y compruebo los diversos gustos y pasiones de los hombres. Llega mientras tanto la hora de almorzar, así que como con los míos lo que me permite esta pobre tierra y exiguo patrimonio. Una vez almorzado, vuelvo a la hostería. Allí está el posadero y por lo general un carnicero, un molinero, 2 panaderos. Con estos me embrutezco todo el tiempo jugando a crica y a triquetrat, son juegos de cartas de la época, de donde nacen 1000 disputas e infinitas ofensas. Ofensas con palabras injuriantes. La mayor parte de las veces estamos apostando a un céntimo y con todo se nos oye gritar desde San Casiano. Así, rodeados de piojos, desenmohezco mi cerebro y me desahogo de la malignidad de mi suerte. Contento de que me pisotee de esta manera, a ver si se avergüenza. Avanzada la tarde, me vuelvo a casa y entro en mi despacho, y en el umbral me despojo de mis vestidos cotidianos, llenos de fango y lodo, y me visto de ropas nobles y curiales. Entonces, dignamente ataviado, entro en las cortes de los hombres antiguos, donde amablemente recibido por ellos, me deleito con ese alimento que es solo para mí y para el que yo nací. Y no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por las razones de sus acciones, y ellos, por su humanidad, me responden. Y durante 4 horas no siento aburrimiento, me olvido de toda ambición, no temo la pobreza, no me da miedo la muerte. Me transfiero enteramente donde están ellos. Y como Dante dice que no hay saber si no se guarda lo que se ha comprendido, yo he anotado lo que he sacado con su conversación y he compuesto un opúsculo de Principatibus, en el que profundizo cuando puedo en las dificultades de esta materia, razonando sobre qué es un principado, de cuántos tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, acá está el famoso pasaje donde menciona el príncipe del que hablamos la clase pasada. Pero hay una carta que les quiero leer ahora que me gusta leerla porque si bien es una carta bastante guarra, bastante chancha, y es una fábula que cuenta en algún momento y les va a dar a todos un poquito de, ¿cómo se dice ahora? De cringe. Cringe se dice, ¿no? Como de cosita. Pero está tan buena esta carta que nos va a terminar de acercar a Maquiavelo. Es el machirulismo al mango, así que nada, pónganse todos los armazones que necesite la época. Pero me interesa leerles esta fábula. Esta carta que le escribe Maquiavelo. Piensen lo siguiente, estamos leyendo epistolario privado, le estamos leyendo el chat de WhatsApp a Maquiavelo. Estamos leyéndole las cartas que se mandaba con sus amigos. Atención. Nicolás Maquiavelo a Luigi Guicciardini, Verona, 8 de diciembre de 1509. Al distinguido señor Luigi Guicciardini en Mantua, cual queridísimo hermano. Diantre, Luigi. Considera cómo la fortuna reserva a los hombres diferentes resultados en un mismo asunto. Vos, tras joder con ella, os han entrado ganas de joderla de nuevo y ya queréis otra presa. Yo, sin embargo, llevando aquí ya bastantes días ofuscado por la carestía de matrimonio, hallé a una vieja que me lavara las camisas y que vivía en una casa medio bajo tierra, en la que no había más luz que la que entraba por la puerta. De modo que un día que pasaba yo por allí, me reconoció y tras hacer grandes aspavientos, me dijo que me complacería entrar en su casa, pues me quería mostrar algunas bellas camisas para ver si me interesaba comprarlas. Y a este servidor, pollastre que es, se lo creyó. Así que, llegado allá, vi en la penumbra a una mujer con una toalla sobre la cabeza y el rostro, echada a un lado y que parecía avergonzarse. La vieja bellaca me tomó de la mano y acercándome hasta ella me dijo: esta es la camisa que yo os quiero vender, pero antes quiero que la probéis, que ya me la pagaréis después. Como hombre tímido que soy, me turbé sobremanera. Con todo, al quedarme solo con ella en la oscuridad,
porque la vieja salió de inmediato de la casa y cerró la puerta, me puse a fornicar de un tirón. Y aunque la hallé floja de nalgas y húmeda de vulva, y aunque le hería un poco el aliento, pese a todo, mi ardor era tal que la cosa funcionó. Así que, terminado el asunto, me vinieron ganas de ver la mercancía, de modo que tomé un tizón de una lumbre que había por allí y encendí un candil que estaba encima, y apenas lo había prendido que estuvo a punto de caérseme de la mano. Ay de mí, casi caigo al suelo fulminado. Hasta tal punto era fea aquella mujer. Y lo primero que se apreciaba era una cabellera entre el blanco y el negro, esto es, canosa. Y aunque tenía una buena calvicie en la cocorota, por la que se le veía pasar nítidamente algún que otro piojo, con todo los pocos pelos que tenía se le mezclaban con la barba y le tapaban hasta las cejas. Y en el medio de aquella cabeza pequeña y arrugada tenía una cicatriz de quemadura que parecía marcada a fuego en la columna del mercado. En cada extremo de las cejas, junto a los ojos, tenía un mechoncillo de pelo lleno de liendres. Un ojo estaba más alto que el otro y eran de diferente tamaño. El lagrimal se hallaba colmo de legañas, las pestañas de los párpados despeluzadas. La nariz ganchuda llegaba hasta la barbilla y uno de sus orificios estaba rajado y lleno de mocos. La boca parecía la de Lorenzo de Medici, pero torcida de un lado, de donde salía algo de baba, porque al no tener dientes no podía retener la saliva. En el labio superior tenía un bigote largo pero ralo. La barbilla era de forma puntiaguda, torcida un poco hacia arriba, y de ella pendía algo de pellejo que se unía con el gollete del cuello. Me quedé pasmado y enteramente aturdido contemplando a aquel monstruo, y al darse ella cuenta quiso decir un «Señor, ¿qué os sucede?», pero no lo consiguió porque era balbuciente y al abrir la boca salió un aliento hasta tal punto putrefacto que al sentir tamaña ofensa golpeando en las puertas de aquellos dos escrupulosísimos sentidos, ojo y nariz, se produjo tal náusea en mi estómago que éste no pudo con ello y todo se revolvió y todo bien revuelto se lo vomité encima. Así que pagándola con aquella moneda que era bien merecida, salí de allí. Y yo apostaría mi plaza en el cielo a que mientras siga en Lombardía los ardores no volverán a apremiarme. De manera que vos dais gracias a Dios porque esperáis volver otra vez a deleitaros y yo lo doy gracia porque he perdido el miedo a sufrir un episodio tan desagradable, cosa imposible. Yo creo que me sobrará algún dinero de este viaje y querría, llegado a Florencia, hacer algún negozuelo. Se me ha ocurrido montar un criadero de pollos, por lo que necesito encontrar un encargado que me lo dirija. Creo que Piero Di Martino es alguien bastante indicado. Me gustaría que averiguarais si estaría dispuesto y que me lo hagáis saber, pues si no le interesa buscaré otro. De las novedades de por aquí os satisfará Giovanni, saludad a Jacopo y encomendadme a él y no olvidéis de Marco en Verona a día 7 de diciembre de 1509. Espero la respuesta a mi fábula. Nicolás Maquiavelo. Las caras circunspectas de todos no saben cómo reaccionar. No importa, me interesa leer un poco de pulso de escritura de época, de fango, de barro, de fábulas, de chistes, de que no todo sea tan solemne, de que todo deje de ser tan solemne. Porque al fin y al cabo estamos en ese momento en el cual de algún modo empezamos a armar la estructura o el arquetipo que llamaremos hombre moderno, pero de un modo tan potente del cual decíamos la clase pasada que nosotros éramos copias. Y la clase pasada, cargados de solemnidad, no era recontra tremendamente difícil. ¿Se acuerdan? Darnos cuenta de una pregunta que está medio ahí, medio evidente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fortuna y virtud, virtud y fortuna? Y caracterizábamos fortuna y caracterizábamos virtud. Y entendíamos fortuna como... ¿Cómo entendíamos fortuna? ¿Quién se anima? Mínimamente, brevemente. La fortuna lo que no se podía manejar, lo ingobernable. Ok. ¿Y era qué una es mujer? El azar. ¿Cómo vamos de a uno? A ver, Rocío. El azar. El azar. Y si en vez de... La suerte. La suerte. Si en Era vez de como lo entenderlo, femenino también.
Lo femenino, ¿qué más? ¿Qué Era más? una mujer que Dios. se contraponía a lo masculino, a lo viril. ¿Qué más? Lo que Sí. reemplaza a Dios. Ok, ¿qué más? Bien. Sí, habíamos dicho que al ser lo inmanejable, que aunque pensáramos tanto en cómo manejarlo, era imposible, y que entonces teníamos que hacer que sabíamos manejarlo, y que eso, Ok. por eso se representaba también con la mujer. Ok, perfecto. Entonces, fortuna es esta idea de lo femenino, de lo que está todo el tiempo en movimiento, de ese todo inmanejable, ingobernable, de esa sumatoria de circunstancias, de ese todo lo que pasa, frente al cual se le contrapone esta idea de la virtud, lo masculino, lo rígido, lo inamovible, y en un punto también lo impostado. Y esta impostación está armada como una estructura que nosotros llamamos estructura X de Y. ¿Qué quiere decir? X de Y. Es una función. Ok, ¿cuál es la XDI. función? ¿Cuál sería la función acá? ¿Cuál sería la función? Gobernar lo ingobernable. No, esa es la paradoja. Esa es la paradoja. ¿No? Estamos ante un problema de existencia. Estamos ante, no sé, el apartamiento del motorcito de acción previo. De acuerdo al fin divino, será cuestión de averiguar cuáles son las acciones que se relacionan con ese fin divino. Ya no hay más fin divino. No hay más dictado, no hay más plan de Dios, no hay más eternidad, como quieran. Bien, entonces ahora, ¿cuál es la función que reemplaza esa función, digamos, el X de Y anterior? Tenemos que armar una nueva función, un nuevo método de funcionamiento. ¿Cómo lo armamos ahora? A partir de Preocuparse Maquiavelo? por el individualmente, por el deber. Ah. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cosas. Cosas. ¿Qué cosas? Cualquier cosa, solamente para tener un sentido, para hacer otras cosas, para que todo Ok. tenga un sentido. Perfecto, entonces hacemos cosas, ¿no? En vez de decir hacemos cosas, decimos nos ponemos fines, ¿no? Perseguimos fines. Nos planteamos no objetivos. aburrirnos. Ok, nos planteamos objetivos. No importa cualquier objetivo, nosotros acá tenemos el ejemplo de un objetivo hermoso, convertido en literatura. Acá se nos había prometido, lo traje el gozo, acá tenemos el príncipe, versiones del príncipe, ¿no? Objetivo del príncipe, del librito del príncipe, objetivo. Unificación de Italia. La unificación de Italia. ¿Cómo sabemos que el objetivo del príncipe es la unificación de Italia? El objetivo de Maquiavelo. El objetivo de este libro, El Príncipe. ¿Cómo sabemos que el objetivo del príncipe es la unificación de Italia? Desde el último capítulo lo plantea como... Lo dice directamente. Correcto. Bien. ¿Cómo propone Maquiavelo, ¿no? X de Y. O sea, ¿cómo hacemos para lograr Y? La inmanencia. ¿Cómo hacemos para alcanzar Y? Que es un objetivo, es una ficción, es un futuro, es una idea, es una imagen. ¿No? ¿Cómo hacemos para alcanzarlo? Por la utilización de los medios. ¿Qué quiere decir eso? Por la utilización de los medios. Conquistar el orden para mí. ¿Pero qué quiere decir conquistar el orden y por qué dijiste para mí? O sea, es un poco lo que plantea él, que es lo que no se hizo antes con Italia cuando se perdieron todos los estados. ¿Pero qué quiere decir conquistar el orden, Rocío? Buscar como un gobernante así como virtuoso que pueda hacerle frente a los otros gobernantes que, o sea, que dominan cada estado, no sé si está bien decir cada estado, o sea, cada parte de Italia que, o sea, es como independiente una de la otra. Ok. Entonces, efectivamente, dice Maquiavelo, esto lo vimos en la clase pasada, hace falta identificar, que aparezca, que surja, ¿no? Vieron que el príncipe habla de esta situación extraordinaria en la cual se encuentra Italia más desunida, no me acuerdo qué dice, que conquistada, expoliada, enajenada, sometida por los bárbaros, por poderes extranjeros, dividida, etcétera, etcétera. Entonces, príncipe virtuoso, ejércitos propios, hombres fuertes. A eso le dedicamos la clase pasada. En función de
la zanahoria, que en este caso, propuesta acá, es unificar Italia, se identifican fuerzas en relación con ese objetivo. Esta y esta. 1, 2 y 3. Si cambiamos el objetivo, cambiamos, ¿no? En vez del ejemplo de la unificación italiana, agarramos otro ejemplo, como hicimos la clase pasada. Aprobar teoría del Estado, no me acuerdo de qué hablamos. Conquistar Uruguay, levantarnos al vecinito enfrente. Bueno, 1, 2, 3 de I. ¿Está? Hace falta esto y esto y esto. Necesito conseguir esto, esto y esto, y necesito saber cómo utilizar esto, esto y esto. Y también coincidimos que el príncipe virtuoso era aquel que lograba identificar, adquirir y sabía cómo utilizar las fuerzas en el momento adecuado, de modo adecuado. ¿Me siguen todos hasta acá? Esto es medio repaso de la clase pasada. Bien. Entonces no importa si estamos en unificación italiana, si Maquiavelo quiere conseguir laburo, si yo me quiero levantar a la vecinita enfrente, si quiero invadir Uruguay, da lo mismo. Lo que estamos viendo es una estructura que lo que hace es reemplaza una función anterior por una nueva función. Cuando digo función, por ahí, no sé si algún ingeniero o algo acá me va a sacar cagando porque no es estrictamente, estoy usando la palabra funciones matemáticas, funciones logarítmicas mal, eso es lo que solemos hacer los cientistas sociales, pero no importa. Entonces acá lo que estamos hablando es de una relación, un formato de estructura o una estructura de funcionamiento. Llegamos al momento en el cual parecía que el príncipe virtuoso, ¿no?, era aquel que era un capo, digamos, logrando objetivos. Era muy bueno logrando objetivos, ¿no? Una especie de superhéroe moderno, por eso hacemos el chiste acá chiste o no, de Maquiavelo para el empresario, Maquiavelo para que sea muy bueno haciendo. Pero en un momento Bárbara Rodríguez se inquietó un montón, me acuerdo perfectamente, dijo, ¿pero cómo? Dijo, ¿pero cómo? Por ahí no se trata de... A ver, por ahí sí yo soy muy buena haciendo lo que hago y de ese modo me voy a recibir de abogada 10, magna cum laude, etc. Pero no solo por eso me voy a recibir de abogada. También me voy a recibir de abogada porque todo aquello que pudo haberme impedido que yo me reciba de abogada no operó para que yo me reciba abogada. ¿Me siguen? La guerra atómica entre Uruguay y Tailandia no afectó, en este caso, el camino de Bárbara hacia el título de derecho. ¿Podría haberlo afectado? Sí. En este caso no afectó. Pregunta, ¿pudo Bárbara controlar todas las fuerzas que entraban en relación con su función X de Y, con su objetivo de recibirse abogada? No. No. O sea, ¿podemos controlar Fortuna entendiendo Fortuna como ese todo de fuerzas? ¿Entienden cómo estamos reemplazando un todo por Dios? ¿Se acuerdan del todo Dios trascendente, ajeno? Bueno, ahora es pura inmanencia. Ahora es todo lo que está ocurriendo. Inclusive todo lo que está ocurriendo, dentro de todo lo que está ocurriendo también está esa liñita muy chiquitita, muy rígida, muy impostada, que es Bárbara y su objetivo de recibirse abogada. Porque si Fortuna es todo, todo es parte de Fortuna. ¿Me siguen con esto? Cualquier objetivo, cualquier relación de fuerzas con un fin, es parte de Fortuna. ¿Me siguen con esto? Sí. Fortuna es todo. Claro. Con lo cual, toda relación X de Y, en vez de llamarlo relación, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Más simple, sí, toda relación medio-fines, no deja de ser una impostación. No deja de ser una impostación necesaria, si quieren. No deja de ser un recorte. No deja de ser un recorte. Dirá Maquiavelo, y lo han leído y lo van a leer, y en varios textos de Maquiavelo, inclusive en la Vulgata de Maquiavelo. Bueno, si en tu cosita,
en tu objetivo, en tu camino, quiero unificar Italia, quiero ser feliz, quiero armar un puente, quiero ser el más millonario del mundo, quiero lo que sea, en tu cosita, en tu recorte, vas a ser, dice Maquiavelo, bueno no solo con una buena economía de fuerzas, sino también sabiendo dejarte llevar. Maquiavelo dice así, cuando fortuna te es favorable. Cuando fortuna es favorable a tus fines, siendo que tus fines también son parte de fortuna, bueno, no hace falta hacer mucha fuerza. Más bien todo lo contrario, hace falta dejar que fortuna opere. ¿Qué quiere decir que fortuna opere? Fortuna todo el tiempo está operando. La relación virtud-fortuna es un modo de entenderlo, propio de la modernidad también, propio de nosotros que andamos emprendiendo tareas. Toda tarea es un recorte, toda tarea es una impostación, y yo voy a conseguir el objetivo, no solo porque soy muy bueno consiguiendo objetivos, sino que si soy verdaderamente bueno, y a esto es lo que quiero llegar, Maquiavelo esto lo dice de modo enigmático, me voy a dar cuenta que los objetivos los consigo porque de algún modo fortuna lo permite. Hay un montón de ejemplos, pero hay un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho. No sé si se lo acuerdan, si alguno se lo acuerda, acompáñeme, que es el ejemplo de Agástocles en El Príncipe. Creo que todo el tiempo está con ejemplos históricos. En un momento menciona al siciliano Agástocles. Siciliano Agástocles dice, es uno que, tirano de Siracusa, que en determinado momento llega a pretor de Siracusa, hijo de un alfarero, de un zapatero, de un común, no me acuerdo, y de repente se convierte en pretor de Siracusa. Digamos, la fortuna no lo acompaña a la hora de adquirir un principado nuevo. No lo recibe por herencia, no era noble, se convierte en pretor de Siracusa. Era el caso donde asesina al Senado de Siracusa o algo así. Exactamente, exactamente. Dice Agástocles de Siracusa logra adquirir un principado y se mantiene en el principado. Dice, durante mucho tiempo, soporta el asedio de las tropas de Aníbal el cartaginés. Bueno, después pongan Aníbal en Wikipedia, van a ver que era era un general romano que había conquistado el norte de África y estaba todo el tiempo en guerra con territorios de la República Romana. Dice, pero soporta el asedio de las tropas de Aníbal. Dicho en criollo, Agástocles de Siracusa se la recontrabanca. No solo es bueno a la hora de conseguir un principado, sino que es muy bueno manteniéndolo. Sin embargo, dice, que es lo que dice aquí Iñaki, en un momento Agástocles convoca a todos los nobles de Siracusa y a una orden de él, sus partidarios los degüellan a todos, mata a todo el mundo. Y es excesivo, y hace una utilización excesiva de la fuerza acá entendida como la crueldad. Es malísimo Agástocles. Maquiavelo dice lo siguiente de Agástocles. La fortuna no lo acompaña a la hora de conseguir el principado, ni se puede decir que la fortuna le es favorable a la hora de mantenerse en el poder. Pareciera, sin embargo, Agástocles se mantiene en el poder y se las banca todas. Con lo cual sería casi la definición de manual del príncipe virtuoso, aquel que es muy bueno consiguiendo objetivos. Si bien, obviamente, Maquiavelo usa el ejemplo de Agástocles específicamente para hablar de la utilización de la crueldad, del uso excesivo de la fuerza física, Maquiavelo dice sobre Agástocles, Agástocles consigue el poder, pero no la gloria. Y ahora decís, pero
¿Qué mierda es la gloria? ¿No era que se trataba de conseguir el poder? ¿No era que todo esto era un manualcito para tratar de conseguir adquirir los principados o mantenerse en el poder en sentido ralo, digamos, de ser un príncipe, un buen príncipe es aquel que logra principados y se mantiene de manera incólume, estable en los principados? ¿No se trataba de eso? Entonces, ¿por qué Agatocles no es virtuoso? Parece que la virtud entonces no tiene que ver necesariamente con la adquisición, cumplimiento de objetivos. Hay que tener al pueblo de amigo. También. Que hace falta tener al pueblo de amigo. Es recomendable a efectos prácticos tener al pueblo de amigo, gobernar para... Exactamente. Pero, paréntesis. Es probable que en el ejemplo de Agatocles, cuando Maquiavelo dice, Agatocles consigue el poder pero no la gloria, está entendiendo gloria simplemente como, dado que Agatocles fue un reverendo hijo de puta, no, digamos, no ha sido glorioso en términos de que no ha quedado en buena estima del porvenir. Nosotros nos acordamos de Agatocles como un cabrón, porque era utilización excesiva de la crueldad. Pero a mí hay algo que nunca nos cerró de eso. Entonces siempre nos preguntamos qué es gloria. O algo así como que el príncipe virtuoso no es una máquina de cumplir objetivos, sino que el objetivo, entre comillas, del príncipe virtuoso sería la gloria. Y estoy lupeado ahora, ¿qué es gloria entonces? ¿O cómo entender la gloria? Entonces, acá siempre nos llamó la atención que sí, y por eso era tan difícil la clase pasada para todos ustedes, descular esta cuestión de, ¿no? La pregunta de cómo hacemos para manejar lo inmanejable. Todos estábamos haciendo un montón de fuerza para ver si, no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo habría que chequear el coso de YouTube, pero fue difícil llegar y lo que hay que hacer es ficcionar, mentir, impostar, hacer como que. Hacer como que. Entonces, gloria. ¿Qué se les ocurre que puede ser que el objetivo o que el verdadero príncipe virtuoso aspire, alcance a la gloria, o que Agatocles no logra ser glorioso? Se mantiene en el poder, pero no es glorioso. ¿Puede Bárbara convertirse en abogada de manera no gloriosa? Sí. ¿Cómo? Que no la quieran, por ejemplo. Haciendo trampa. O sea, pocos likes. Ok. Pocos likes. Pocos likes, Sí. haciendo trampa. No sea buena como abogada después. Que no sea buena como abogada después. Bárbara, perdón. O que se haya recibido usando resúmenes o copiándose. Ok, acá quiero volver a lo que vos dijiste antes, Rocío. ¿Qué entendías por orden? Ay, que no sé cómo explicarlo. El nuevo príncipe debe construir un orden y lo que dice Maquiavelo es que debe tratar de cometer la mayor cantidad de crímenes posibles más rápidamente para tener una buena apariencia y hacerse amigo del pueblo. Y de esta forma mantener no sé si la palabra es armonía, pero una cierta armonía entre el poder que supuestamente ejerce y lo que sucede en la sociedad y la fortuna del azar, ¿no? Que lo tiene que acompañar a sus La fortuna del azar, guarda que es medio redundante, por eso hablamos de fortuna. No, no sé, claro, la fortuna Está bien, pero ojo que es interesante que para definir orden terminaste hablando de armonía. Usaste la palabra armonía. ¿Cómo defino orden? Y una cierta armonía, dijimos. Entonces, pero la armonía se constituye de esa forma, siendo un buen príncipe para Maquiavelo. Ok, pero vuelvo a la pregunta, ¿qué sería ser un buen príncipe entonces? O sea, un príncipe glorioso. Si retomando lo del orden... Perdón, Yolanda, ¿vos dijiste algo recién? Sí, que justamente se contraponen esas dos palabras, armonía y orden son lo opuesto. ¿Por qué? Es como que tiene que conjugar, y porque justamente el orden, perdón, me confundí, armonía y orden van
van como de la mano, porque se dice que el orden es sinónimo del progreso, ¿no? O por lo menos eso es lo que... Uy, pero Pero- metiste una rarísima ahora. No. Otra cosa que dice que solo en algunos momentos hay que introducir la maldad para poder establecer ese orden y hacer que todo vuelva a la armonía cuando se desordena. Ok, bueno, entonces de nuevo, ¿qué sería armonía? ¿Cuál sería la idea de armonía? Que es muy lindo. No, perdón. La idea de armonía es un modo muy interesante de llegar al concepto de gloria. Es un camino para llegar al concepto de gloria. ¿Qué es algo armónico? Donde todas sus partes funcionan y operan donde deben operar. Hermosa definición. Hermosa definición. Digamos, una orquesta es armónica cuando cada instrumento actúa cuando debe actuar, con la nota que debe actuar y por el tiempo que debe actuar. Entonces, si relacionamos eso con el orden, sería que un príncipe virtuoso logra la gloria cuando logra la armonía en su etapa o en cuando todo el mundo actúa cuando tiene que actuar por el tiempo que tiene que actuar. Y ahí me hace acordar mucho a Marco Aurelio, que cuando hablaban que era un emperador virtuoso, nada que ver con... En la película, me acordé de la película de Gladiador, en realidad, no por... pero me fui 2000 años para atrás. Pero la parte de armonía estaba bien. Ahí me callo. Eso es lo que tenés que aprender. Eso es lo que tenés que aprender un poco porque después te empezás a enredar. Hermosa la definición de armonía. A ver cómo traigo la definición de armonía o cómo la usamos para proponer una idea de gloria, de que del fin del príncipe, el verdadero príncipe virtuoso, no es aquel que está todo el tiempo, que es muy bueno logrando objetivos, porque da cuenta de que ser bueno, lograr objetivos, va más allá de la economía de fuerzas. Sino que la economía de fuerzas, una cosita así, la economía de fuerzas es un recorte particular en un todo de fuerzas. Sí, ¿quién Violeta? Acá, yo, Violeta. No, porque esto de la armonía y intentando relacionarlo con esta idea de gloria a la que no podemos llegar, ¿no es un poco como lograr que el poder sea armonioso, o sea, utilizar bien el poder para llegar a la gloria? Porque si vos tenés el poder pero lo usas mal, por ejemplo, lo que le pasó a... No me acuerdo el nombre, pero el caso está... Gracias. O sea, si usaste mal el poder, lo conseguiste, te la bancaste ahí contra todo, y cuando lo tenés, lo desaprovechás, por ejemplo, matando un montón de gente. Espera, no bien, conseguís la gloria. hasta ahí. Bien, me interesa. Con lo cual parece entonces que todo esto tiene que ver no tanto del objetivo, no tanto con los objetivos, sino que tiene que ver con, llamémoslo, el recorrido hacia los objetivos. Claro, proceder. O sea, es más importante cómo se recorre el camino y no cómo se llega. Exacto, exactamente. Porque el objetivo, en definitiva, puede ser cualquiera. Absolutamente, no solo que puede ser cualquiera, sino que... Como el tema, lo importa es el camino, ponele. El ser de hecho, el objetivo virtuoso no existe, el objetivo es una ficción necesaria. El objetivo es algo que nos permite, que nos invita, que nos ayuda a motiva. Si damos cuenta de que lo que es un todo de fuerzas, se trata de que sería imposible en realidad impostar. A lo sumo lo que se podría dar cuenta es de que hay modos virtuosos, si quieren, de participación en ese todo de fuerzas, en términos armónicos. Todo está donde tiene que estar y no podría haber algo fuera de lo que tiene que estar. Como nosotros tenemos el problema de que estamos de este lado, nosotros no damos cuenta de fortuna, sino que nosotros estamos del lado de virtud. ¿Qué quiere decir el lado de virtud? Nosotros estamos desesperados a partir de Hobbes tiramos por la búsqueda de regularidades. Pero ahora decimos estamos desesperados por encontrar objetivos. ¿No? El chiste es porque estamos aburridos, etcétera, etcétera. Ok. Si
hay o habría modos virtuosos, o sea, gloriosos, de conseguir objetivos, del mismo modo que se podrían conseguir objetivos de modo no glorioso. Ustedes ya lo dijeron recién. O sea, alguien se podría sacar un 10 en mi parcial de modo glorioso, y alguien se podría sacar un 10 en mi parcial de modo no glorioso. Alguien se podría sacar un 0 en mi parcial de modo glorioso. Esa pregunta es más difícil. De hecho, es una pregunta parcial. ¿Cómo haces para sacarte un 0 glorioso? No importa, perdón, no importan las respuestas acá. No importan las respuestas. Pero sí importa lo siguiente. Por ejemplo, a ver si hay músicos acá. ¿Hay alguien que toque un instrumento? ¿Alguien sabe lo que es el Rocío? Rocío es música acá, pero ¿alguien sabe lo que es el violín Stradivarius? ¿Un Stradivarius? Sí, yo sé lo que es un Stradivarius. Ok, ¿no? Es un violín muy particular que tiene de diferente un Stradivarius con un violín Yamaha. ¿Qué tiene diferente? Es perfecto. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que es perfecto? No hay mejor, es la meca. ¿Por qué? Todo el trayecto histórico que tienen, la fabricación y demás, los materiales que se usan y todo. Tiene una mejor acústica. Es todo. Sin embargo, los ingenieros de Yamaha agarraron y copiaron en 1964 el Stradivarius y lo copiaron a la perfección. Utilizaron los mismos materiales. De hecho, un violín Yamaha es un violín tremendo. Pero no es un Stradivarius. No lo hizo Stradivarius. Pero sigue valiendo más el otro. Está bien, vale más el Stradivarius. ¿Por qué? Pero más allá del valor porque monetario. Tiene una trayectoria, porque tiene... es más valioso por su forma, por su historia, por su acústica, por sus materiales, por pero todo. Una cosa es su historia y otra cosa es su acústica. Está hecho de manera gloriosa, ¿o no? ¿Qué quiere decir que está hecho de manera gloriosa? A esto que nos referíamos recién, como por ejemplo el que pueda probar haciéndolo bien y el que pueda probar copiándose. Y este es el original y el otro es la copia. Y la copia puede estar bien, pero es una copia igual. Okay. ¿Pero esto no es subjetivo? O sea, ¿quién dice que...? Pero esto no es subjetivo. O sea, ¿quién determina que una cierta algo es glorioso o algo no es glorioso por la trayectoria? La trayectoria sí es subjetivo. Lo que no es subjetivo es esto que estamos viendo. Precisamente lo que estamos es quitando la cuestión subjetiva. Estamos tratando de encontrar algún asidero objetivo. Más que objetivo, es contextual. ¿Qué tiene de particular el Stradivarius? Más allá de que a mí me guste o no me guste, más allá de que yo lo considere más valioso o menos valioso. ¿Qué tiene de particular objetivamente el Stradivarius con respecto al Yamaha? ¿Qué tiene original. de particular? Es original. El reconocimiento. El Yamaha, no sé, lo estoy relacionando, pero... Ok, dejemos de hablar de Stradivarius. Hablemos de, no sé, ¿hay algún bar que les gusta? ¿Se acuerdan cuando íbamos a bares o a lugares? ¿Fueron alguna vez a algún bar o alguna fiesta que fue así como la fiesta, el lugar era el lugar perfecto? Y cosas que nunca van a volver a ocurrir, sí. Les presento a Federico, acá, el optimista del grupo. Sí. ¿Qué tuvo de particular esa fiesta fantástica a la que fueron? A ese bar perfecto al que... Que no hubo horror, por ejemplo. ¿Cómo? Que no hubo horror. O sea, que la comida estaba rica, que la música estaba buena. ¿Qué más? No hubo horror. Lo que te generó a vos. Lo que importa es lo que te terminas generando vos. Por la comida capaz que era una garompa, pero si vos la pasaste bomba, ¿qué más importa? ¿Alguno alguna vez fue a ese bar que era perfecto, que era súper porque estaba perfecto y porque era súper? ¿Alguna vez alguna fue a esa fiesta? ¿Alguna vez? Hay forma de, armonía. ¿Qué tiene de particular Stradivarius? ¿Qué tiene de particular esa fiesta? ¿Qué tiene de particular ese bar? ¿Qué tiene de particular eso? Definición de armonía que dio acá Pablo. Tiene exactamente lo que tiene que tener y no tiene otra cosa. De hecho, si uno va al bar de moda, la caga. En el momento en que vos vas al bar de moda porque está de moda, deja de estar de moda ese bar en el mismo momento en que vos lo pisás.
No sé si me siguen. En el momento en que se hace fuerza, deja de tener exactamente lo que tiene que tener. ¿Qué tiene la sinfonía X? ¿Qué tiene la sinfonía, no sé, qué tiene? Tiene todo lo que tiene que tener y no tiene nada que no tiene que tener. Es eso. Eminencia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. En vez de decir armonía, nosotros decimos, bueno, sí, es una composición. Está compuesto por... ¿Qué tiene el parcial perfecto? ¿Qué tiene la clase perfecta? No, la perfecta es una palabra demasiado... En vez de perfecto, usemos lo siguiente para gloria. Hace muchos años, siempre lo decimos, una queridísima exalumna mencionó la palabra glamour. Y todos nos quedamos a risa de ello, gloria como glamour. Pero era como... habría un arte de rendir parciales. Habría un arte de recibirse de abogado. Habría un arte de, no sé, de construir puentes. Habría un arte de unificar Italiases. Habría un arte de... ¿Qué quiere decir habría un arte? Ahí es, viste, uno tiende a hacer, y es ese extra del Stradivarius. ¿Qué diferencia una clase gloriosa de una clase no gloriosa? Tiene lo que tenía que tener y no tenía lo que no tenía que tener. Composición. Hay una imagen. Te completa. ¿Eh? Que te llena, te completa y Está bien, es pero, lo que está diciendo. Sí, pero quiero salir de, por eso lo que dijo Federico antes también, pero quiero salir de la cuestión subjetiva, de que bueno, sí, es perfecto para mí. Tiene un plus que es indeterminado y es muy difícil de plasmarlo en palabras. Y es lo que está Parece que diciendo. Maquiavelo está pensando en un arte de gobernar. Parece que Maquiavelo está pensando en un arte que hay que de gobernar. colmarlos de honores. ¿Cómo? Que él dice que hay que colmarlos de honores, agasajarlos, para mantenerlos felices y que les guste que él esté en el poder. Aparentar eso, creo que así se llega a la gloria. Así el príncipe llega a la gloria. Así el príncipe llega a la gloria. Si fortuna es todo, a mí me gusta, para cerrar esta imagen, imagínense a dos personas a las cuales las vamos a empujar al mar. Una sabe nadar y la otra no. ¿No? Y hacemos el experimento, hacemos tuki y empujamos a los dos al mar. ¿Qué observamos entre el que sabe nadar y el que no sabe nadar? Que uno se muere. Que uno se Muere. No, ¿Cuándo se desordenado. Muere? ¿Cuándo se muere? Segundo. Se mueven los dos. El que sabe nadar, ¿se mueve? No sabemos, lo puede comer un tiburón. No, como que uno se esfuerza y el Se otro meten, no. no vale, Deus Ex Machina no vale, o sea, de repente aparece. La elegancia. ¿Qué quiere decir la elegancia? ¿Qué quiere decir la elegancia? ¿Qué quiere decir la elegancia del que sabe nadar? Y la elegancia es bueno, caigo en lo mismo, en la armonía de sus movimientos, La armonía de sus movimientos con respecto a qué. ¿Con qué es armónico? ¿Con qué son armónicos los movimientos frente al del que sabe nadar? otro que puede demostrar que puede manejar la situación y el otro no. A ver, la fuerza que se contrapone que es el agua. Un rato. Nicolás, ¿qué quiere decir? ¿Qué estás queriendo decir? Me interesa. Que el que sabe nadar, digamos, lo tiran al agua, puede manejar la situación de mantenerse en pie, de mantenerse en orden. En cambio, el que no sabe nadar se desespera Pero ¿cuál sería el orden? ¿Cuál sería la armonía? ¿Qué es lo que hace el que sabe nadar? El control. Salvarse la vida. Como que no hace nada. O sea, para mí el que sabe nadar, Nicolás, espera, un minuto, Nicolás. El que sabe nadar, sí. ¿Se mueve con respecto a qué, correctamente? Se mueve con respecto a sus conocimientos, digamos. A su instinto. A lo que es necesario para poder nadar.
El Tiene arte de estrategia. saber nadar. ¿Qué significa? ¿Cuál sería el El arte arte de saber nadar? ¿Qué sería el Tiene arte de saber nadar, estrategia, Matías? tiene... La técnica. Movimientos. Federico, Matías, perdón. sí, Matías, yo creo sí. que consiste en que hace lo que tiene que hacer cuando corresponde y tiene como el timing para hacerlo, digamos. Exactamente, Se mueve perfectamente. bien respecto al agua, digamos. Exactamente. De hecho, es el único movimiento necesario para eso que nosotros llamamos saber nadar. ¿Qué quiere decir que sabe nadar? Que realiza movimientos, que entra en relación, que compone correctamente con, esto es un ejemplo, obviamente, o sea, son todos metáforas, pero que compone correctamente con respecto al agua. Decimos, ¿se mueve más que el que no sabe nadar? No, inclusive parecía que se mueve menos. Se mueve lo justo. Se mueve lo justo. Más que moverse lo justo, pues nosotros tenemos todo el tiempo esta cosa kantiana, ¿no? Del sujeto y el objeto, el sujeto en relación con... Entra en relación, compone. El que sabe nadar es una fuerza que está en composición, que entra en relación, que es parte de... ¿no? Cuando digo es parte de, sáquenme las cuestiones metafísicas, sáquenme las cuestiones New Age, sáquenme las cuestiones religiosas. El que sabe nadar de algún modo es parte de el agua. El que no sabe nadar, en términos espinocianos también es parte del agua, no importa. Pero el que no sabe nadar no entra en composición virtuosa con el agua. No hace lo que tiene que hacer. Hace más, hace menos, hace lo contrario. ¿Me siguen con esto? Les doy un ejemplo más boludo, pero mucho más boludo. ¿Viste a veces que estás caminando, vas caminando por Florida, no sé, de Córdoba a Diagonal a las 7 de la tarde y te chocas con todo el mundo? Te vas caminando y como que te chocas con todo el mundo. Y viste que hay veces que vas caminando por Florida de Córdoba a Diagonal y ni te diste cuenta que llegaste a Diagonal y no. La idea de la composición. La idea de componer, de integrarse con una sumatoria, ser parte de esa sumatoria de fuerzas, ser parte de fortuna, inclusive con la función x de y, ir de tal lado a tal otro. Hay un modo de componer, eso es gloria, eso sería gloria. Hay un arte de, eso sería la consecución de objetivos gloriosos. Un arte de, porque el objetivo es simplemente una ayuda para lanzarse a integrarse con... Maquiavelo es quizás el gran experto en esto. Después de Maquiavelo, quien tome la vara, y Maquiavelo obviamente hereda una tradición, la tradición estoica, etcétera, etcétera, pero que quien tome la posta va a ser Spinoza. Con esto lo vamos a ver más adelante. Me interesa la relación fortuna-virtud en Maquiavelo. Me interesa entender fortuna como ese reemplazo, o sea, como ese todo que reemplaza el todo trascendente anterior. Me interesa ver la estructura de funcionamiento de la modernidad, en la cual, a través del planteamiento de un objetivo, lo que vamos a hacer es recorrer de modos diferentes, distintos, caminos que eventualmente nos dirigen hacia ese objetivo, que podemos conseguir o no, pero da medio lo mismo. Porque al fin y al cabo la consecución del objetivo nos excede. Y por otro lado, sin el objetivo parece que no nos podemos ni mover. Además que cada objetivo es un medio que es un medio necesario para un objetivo posterior, para otro objetivo. Un tipo capaz de cebolla. Y me gusta esta idea de arte. Me gusta esta idea en Maquiavelo de arte de gobierno. ¿Puedo hablar? Arte de gobernar. ¿Podemos evitarlo, Pablo? Aparte estás con mala señal hoy. Escuchamos. Estoy con el celular, ya probé con la tablet, con la computadora, ahora estoy con el celular. Bueno, a ver, dale.
Parrafada, dale. No. Dale, dale. Porque para poder navegar en esa fuerza y identificar las fuerzas y manejarse entre esas, digamos, Pablo, perdón. reconocer Dale, mándale. y saber No se te escucha nada, qué Pablo. Pablo, mute. Estás ¿No? entrecortado. No, Vale. está todo entrecortado. Todo entrecortado. Sí. ¿Quién más? Eugenia, antes te corté en algún momento, no sé qué ibas a decir y te interrumpí. No, era tipo con lo anterior, que medio como lo que había dicho Nico, que cuando dos se tiran, por ahí ves a uno que hace fuerza, o sea, que trata de sobrevivir, y el otro por ahí sabe nadar y ya es como medio como de impulso, de, bueno, nado, pero porque ya sé qué hacer, es como que lo que decían, tengo todo para hacerlo y... De hecho, hago lo que puedo. alguien en un momento dijo el que nada tiene una estrategia. No, ni siquiera tiene una estrategia, es casi No, es que lo hace es pura como porque composición, es pura intuición. Claro, porque, Sabe. claro, sabe. Entra en composición. Entra en composición con fuerzas. Entra en composición de fuerzas. ¿Cómo es rendir un parcial glorioso? Decís lo que hay que decir, no decís lo que no hay que decir. Y medio que te excede el objetivo, digamos, te excede la nota. Federico diría, bueno, salgo contento no importa cómo fue, salgo contento. Me saqué un 4 y me voy de fiesta. Me saqué un 10, me voy de fiesta. Básicamente, en términos espinocianos, no soy esclavo de la nota. Soy autónomo, soy alegre. Digo, ser esclavo de la nota es ponerte contento porque te sacaste un 10. Eso es ser esclavo. O ponerte triste porque te sacaste un 2. ¿Entienden? Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Si te pones contento por el 10 o triste por el 2, sos esclavo. Estás en función de la nota. Un parcial es una relación de decires, saberes, digamos, de logos orados por alumnos con un número entero que va de 0 a 10. La relación es perfecta, siempre. En la medida en que se respete el procedimiento, la relación es perfecta. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes hablan, yo pongo nota. Siempre y cuando la nota la ponga yo, en este caso yo, profesor Federico Wiener, teoría del Estado, 6287, y los que hablen son ustedes, esa relación es perfecta. Es justo esa relación. Funciona como una especie de, si lo analizamos sistémicamente, una especie de caja negra, ¿no? Input, ustedes hablando, diciendo cosas. Maquiavelo, Platón, bueno, no tienen esta voz, ¿no? Porque Maquiavelo, Platón, Fortuna, qué sé yo, caja negra, esto lo vieron en, no sé, qué sé yo, en el CDC, input, caja negra, ¿qué pasa en la caja negra? No sabemos, es negra. Output, ¿cuál es el output? 8, pero no es cualquier 8. Es un 8 escrito en una planilla particular. Y escrito por un funcionario particular. ¿Me siguen con esto? 8. La relación es oscura. La relación es oscura. A ver, en realidad el procesamiento es oscuro. La relación es perfecta. Siempre y cuando sean ustedes inscriptos en mi materia y sea yo el que les ponga la nota que ustedes se saquen en el parcial siempre es justa. Es justo esa nota que les corresponde. ¿Me siguen con esto? Yo tengo una pregunta. Sí. Como que entonces el procedimiento, como este procedimiento perfecto, en este caso, lo estaría estableciendo la autoridad que vendría a ser vos, que es el profesor, que es, vos determinás la nota, como ese input, ese output. Pero en el caso como del príncipe, ¿quién sería como quién establece el procedimiento perfecto? O como, no sé.
Es excelente la pregunta. Excelente la pregunta. ¿Sabes quién lo establece? Pasa que ahora no hay un sujeto que lo establezca, entendiendo a Dios como el sujeto que ya no opera. Excelente pregunta. ¿Y ahora quién es? Ese es nuestro problema. ¿Y ahora quién es? No sé si me seguís, Eugenia. No, bárbaro. Tenemos que encontrar el reemplazo, o sea, nosotros estamos en un curso de teoría política, filosofía política. Tenemos que encontrar el reemplazo de ese principio de autoridad que no está operando. Entonces, esa pregunta que vos te estás haciendo es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Entonces ahora vamos a entrar al mundo, bueno, vos, no, yo, bueno, nosotros, bueno, él, bueno, vemos. Un organismo colegiado, el pueblo, no sé, el que tiene el tanque más grande, el que tiene alocución, el que luego de una deliberación colegiada emite una alocución racional, técnico-racional, ¿no? Ahora estamos justo en esa. Bueno, ¿a quién seguimos? Y bueno, seguimos a los expertos. ¿En qué? A los expertos, sí, yo seguiría, a mí me tranquiliza seguir a los expertos en epidemiología, no los expertos en, no sé, qué sé yo, en agronomía, ahora con respecto a cosas puntuales de estos años. ¿Entendés? Entonces vamos mutando. Pero, profe. Sí, sí. Ah, no, perdón. Porque ahí no caemos en lo mismo. ¿Quién determina que ellos son expertos, por ejemplo, si antes eso lo determinaba Dios? ¿Cómo es que todos pueden encontrarse en su lugar y que todos tenemos que hacerle caso a ese lugar? Correcto. La respuesta es correcto. Esa es la pregunta en la que nos metemos ahora. Esa es la pregunta en la que nos metemos ahora. Respuestas a esa pregunta de acá hasta que termine el curso. Bueno. Estamos con Maquiavelo. Vamos a meternos luego en Hobbes, en Locke, en Rousseau, en Kant, en Pufendorf, en Grocio, en Spinoza, en Sade, en Schmitt, en Marx, en lo que quieran. Y vamos a estar todo el tiempo girando alrededor de... Bueno, gracias. ¿Ah? Pero esa es la pregunta. Estamos en ese momento de esa pregunta. ¿Y quién? ¿Y quién? Acá estamos en una cosa tarada, porque ni siquiera yo soy la autoridad de acá. La autoridad es un procedimiento. Podemos rastrear el procedimiento que lleva a la autoridad de que yo, Federico, pongo 8 en el parcial de Eugenia, lo podemos rastrear en la batalla de Caseros, si querés. Podemos ir hasta ahí, la batalla de Caseros es la que te pone 8 a vos, a través mío. No importa, después cuando nos metemos en naturalismo no vamos a hablar de batallas de Caseros, no vamos a hablar de historia, vamos a ver procedimientos, búsqueda de regularidades, iteraciones o racionalidades, no importa. Pero la pregunta es esa, ¿quién? Esa pregunta en Maquiavelo es ¿quién? ¿Cuál sería la respuesta de Maquiavelo? El que tiene la mejor fortaleza, el que gana la guerra. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Inclusive esa es la respuesta en Lutero también. Claro, y de esa forma es elegido también de alguna forma por el pueblo. Correcto. El príncipe... No es y si no, ¿cómo, Leandro? Que el príncipe tendría que ocupar ese lugar. El problema está en que el príncipe es un mortal y todo eso. En relación a Dios, que por ahí tiene... tiene legitimidad establecida de forma prácticamente natural en esa época. ¿O no? Natural. Y ahora... obvio, sí, dale, perdón. No, que ahora tiene que ser una legitimidad impostada, porque ya esa legitimidad que todos tenían de forma natural, ya no está. Digamos, ponerle a decirlo al revés. Ahora, el modo de construir ese principio de autoridad, eso que vos llamás legitimidad, y por lo menos con Maquiavelo vamos a ver que necesitamos algún tipo de impostación. Pasa que esas impostaciones necesariamente tienden a diluirse, a olvidarse. Se trata de que olvidemos que es una impostación. ¿No? Y sí, porque si no, nadie va a confiar en un impostor. Pero si hacemos ver que ese impostor es una autoridad,
ahí la gente puede empezar a confiar. Entonces tendríamos que disfrazar a un impostor de una autoridad legítima. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, si a mí me duele la espalda, ¿sirve una columna colgada en la habitación a la hora de consultar con respecto a problemas de espalda? No. No. ¿Qué efecto? ¿Es una tira o es una tira de asado? Ya no veo bien. No, está perfecto, es una columna. Ok, ok. Entonces hay que construirla. La autoridad se construye con signos, con símbolos, con procedimientos, exacto. Pero hay que construirla. Vamos a ver un montón de modos de construcción de autoridad. Claro, pero siguiendo el ejemplo, si yo tuviese esa columna ahí y no tuviese nada para hacer con eso, sí. o estuviese colgada de adorno, por ejemplo, sí. entonces no, a la hora de que alguien por ahí me pusiera a prueba en ese sentido, o decir, bueno, vos me mostrás esto, yo ahí pasaría a ser un impostor. Correcto. A la hora de preguntarle a alguno de ustedes cómo hago para sentarme mejor, para dar una clase de Zoom, mirándolos a todos ustedes, adiviná a quién le voy a preguntar. De todas las ventanitas que estoy viendo acá. Al médico. Entonces, ha sido efectiva. Yo no sé ni siquiera si es médico, no importa, pero ha sido efectiva la construcción de un principio de autoridad X con respecto a... No importa. Eso ya digo, no importa, digamos, no importa el ejemplo. Nos siguen con todo esto, ven más o menos por dónde andamos. La pregunta que hizo Eugenia con respecto a Maquiavelo, en realidad es la más difícil de todas, porque justo en Maquiavelo es donde estamos en el momento de génesis de la elaboración de un nuevo principio de autoridad. Pero una pregunta. Por eso, perdón, una cosa. Por eso, Eugenia, con Maquiavelo es donde podemos hacer más evidente la ficción. Si yo leo la Constitución Nacional ahora, y no, ninguna ficción. De hecho, si yo digo que es una ficción, voy a tener a policías golpeándome la puerta. Depende cómo lo diga, depende de dónde lo diga, etc. ¿No? Pero ¿me seguís con esto? Siglos XIV, XV, XVI, está todo en carne viva. Bueno, mirá qué bueno que está para ver cómo estamos construyendo estas. Una ficción que dura mucho, que funciona, deja de ser una ficción, ¿eh? Porque si no entramos en una especie de relativismo posmoderno, nihilismo espurio a la Nietzsche, que deja de ser una ficción. O sea, un principio de autoridad funcionando es un principio de autoridad. Puede venir un tarado como yo que estudia estas cosas, te dice, no, bueno, pero hay que ver, viene de Platón. Sí, pero lo quiero, preso, señor. Por bocón encima. ¿Mm? Y cuando estás así, decís, es toda una ilusión, ¿no? Estás en la calle y dices, esto es una ilusión. Bueno, sí, ponele. Si damos un paso para atrás, ¿no? En realidad no es un paso para atrás, es en términos de la temporalidad del curso. Para construir este momento particular, valga la redundancia, de construcción de un principio de autoridad que suplante al anterior, además de Maquiavelo y Lutero, fundamental lo que vimos con Erasmo y con Moro. O sea, componen este tridente de cuatro patas. Paradójico, ¿no? Tridente de cuatro patas, pero lo tenemos a Gonza Cento acá. Preguntas que tengan ganas de hacer con respecto a lo que vimos con Erasmo, con Moro. Lo tenemos a profesor Camilo Heller por acá. Preguntas de repaso para eso. Hoy nos quedamos lo que quieran, yo no tengo problema y el jueves también. Repaso. Pero la idea es, ya terminó la parte teórica y vamos para atrás ahora. Ahora es responder cosas que hayan quedado colgadas, cosas eso. Erasmo, Moro. ¿Qué?
¿Qué entra en el Moro parcial? tengo una duda, Sí, perdón. Dale. Tengo una duda sobre el primer libro, porque el primer libro de Moro, digamos, el segundo libro de Moro lo entiendo, puedo entender, ya sé que en esta clase no entendemos nada y tenemos que aceptar que no entendemos nada, No, pero dentro de ahora todo... todas esas giladas que dije, olvídenla. Ahora Bueno. viene el parcial. Pero con Moro lo que me pasa es que el segundo libro entiendo básicamente lo que está diciendo Moro, el estado que está creando, que está relatando esta persona. Yo lo que no entiendo es cómo lo importante del primer libro. Yo entiendo a lo que va el segundo libro de Moro y qué es lo del primer libro es lo que nos van a tomar el parcial, porque no sé si tenemos que saber todos los nombres de las personas con quien están hablando y todo eso, y de por qué, y a quién conoce, o si lo más importante es literalmente como la construcción del Estado de Moro, qué le da importancia, por qué los esclavos se los trata y se los encaja en el lugar donde tienen que estar encajados. O sea, el primer libro lo leo y me pasa que me doy contra un muro de no sé qué nos van a pedir, o si nos van a pedir algo. Bien, a ver, muy bien que estés releyendo el libro 1. El libro 1 tiene algunas pistas que sirven un poco para, primero, el contexto, en tanto que es un reverso. El libro 2 es un reverso de la Londres de ese momento, ¿no? Y el libro 1 te muestra cómo están las cosas, bueno, cómo es el campo de situación, el campo de batalla actual del Renacimiento, o por lo menos de Londres. Entonces ahí vas a ver, si lo leíste varias veces, que describe pena de muerte. Bueno, está bien de asesinar a alguien que robó un pedazo de pan. Bueno, son como estas cuestiones morales que no tienen, ¿cómo es? Una forma establecida. No hay una ley que sea interesante. Parece que algunos tienen un criterio, otros tienen otro. Un poco es como en términos musicales, un momento de tensión que después se resuelve en el libro 2. Bueno, todo esto está funcionando mal, ¿no? Como vivimos en este origen del Renacimiento, como podemos ver en Lutero, en Erasmo, se cayó lo que estaba establecido, el orden establecido. Y en esta confusión, un poco el libro 1 y el libro 2 vendría a ser una posible respuesta a esta confusión. Ahí, Gonzalo, en un momento se te cortó. Agrego una cosita. Sí, ahí creo volvió. Hay algo muy interesante también en Utopía, que es empezamos a trabajar con este formato dual de estructuras ahistóricas que luego vamos a retomar con el contractualismo, en el cual presentamos de algún modo abstracciones, en este caso una abstracción negativa, será una abstracción literaria, que es la distopía del libro 1, para después encontrar modos de solucionar los problemas que tiene la abstracción que construimos. Entonces, en Hobbes diremos, el estado de naturaleza, hobbesiano, negativo, bueno, el estado político soluciona estos problemas. En modo empieza esta estructura, de modo literario, pero esta estructura dual. Entonces, frente a la distopía, la utopía. Gracias. Y después, con respecto a los preguntados de personajes, no es necesario que sepan todos los nombres de los personajes, sí los principales, Rafael y Toledo, bueno, Moro, que aparece como personaje, un poco eso. Quizás no el nombre del personaje, pero sí qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco eso. En ese sentido lo extiendo a toda la materia. No vamos a estar preguntando, a menos que ustedes lo requieran, pero no vamos a estar preguntando la fecha de, no sé, qué sé yo. Lo que sí es, sepan de qué están hablando. Y por lo tanto, no sé, no importa si las 95 tesis fueron en 1517 o en 1503 o en 1520. Sepan más o menos no, sepan el contexto, entienden el contexto sin tener que estar, digamos, perdiendo tiempo con precisiones de fechas del nombre exacto
Entendamos, o sea, sepan que Lutero y la Reforma y los territorios alemanes y la contemporaneidad con Maquiavelo, o luego más o menos la época clásica de la polis ateniense. Pero no es un curso de historia este. O sea, acá lo que elaboramos son conceptos, son ideas, son abstracciones y son relaciones. ¿Está? Ninguna vida van a salvar sabiendo que la Reforma es de 1517. Sepan de qué se trata la Reforma. Pero esto va de nuevo. No sé si Iñaki va a lo que preguntaba, si es lo que te respondió Gonzalo. Sí, 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 perfecto. Básicamente, sepan quién es Rafael Itlodeo, sepan cuáles son los personajes. ¿Qué más? Vamos a hacer una cosa. Vos, Pau, estás por ahí. Lo hacemos el jueves, lo de... No, para dividir quiénes rinden el lunes y quiénes rinden el jueves. Yo pensaba por ahí lo podíamos hacer ahora para que después ya el jueves chicos nos tengan tiempo para ir intercambiando y comerciando entre ellos. ¿Podemos el lunes? ¿Podemos elegir? No. La idea es que elegimos nosotros y después ustedes se charlan entre ustedes, Dori. Eso es lo que dijimos el otro día. Nosotros lo hacemos al azar, por azar ahora. Mitad un día, mitad el otro. Y si alguno tiene un problema particular, que cambie con algún compañero, siempre y cuando se mantenga más o menos equilibrado un día y el otro. Y a esto agrego una cosa más. Vamos a empezar los parciales a las 6:30. Quienes puedan. Quienes puedan. Quien no puede, no puede. Pero si hay varios que pueden arrancar 6:30, mejor, así no se hacen tan largos. ¿Está? Así que eso después... ¿cuántos hay? Hay 40 participantes acá. Ok, vamos a hacer ahora, más fácil. Divido en 2 salas. Anoto una sala. Vamos, 2 salas y simplemente para... Yo después anoto y lo pasamos por También hay gente que no está en clase, pero que capaz va a rendir. Entiendo que sí, y eso después los vamos asignando del mismo modo a un día u otro. Pero acá... Ok. Lunes, esto lo copio y después lo mando por mail, pero lunes, Guarcini, Eugenia, Lucelli, Franco, Iñaki, Jeremías, Julián, Karen. Más fácil. Esto lunes. Perdón, Karen López, Leandro, María Alejandra, María Laura, Petrusa, Matías Campana, Melissa Montiel, Milena, Nerina, Pablo, Rocío. Y el jueves, Airia Pardo, Arena Agostina, Bárbara Rodríguez, Candela Modernel, Doris, Eduardo, Kim, Emilce, Florencia, Iana, Juliana, Karina, Leonardo, Luana, Luchi Papa, Maxi Zancari, Mayara, Nicolás, Patricio y Yolanda. Ahora mismo lo mando esto. Un minutito. ¿Puedo mandar archivos acá por el chat? Sí, ¿no? Sí. Ok. Acá van los del lunes, ¿eh? Lo paso por el chat, después nosotros lo mandamos por mail. Pero sí se lo tengo. Bueno, después lo mando por mail. Después lo mando por mail
Y después ustedes nos dicen quién va de un lado o del otro, y Pauli, nosotros armamos el Excel. ¿Qué más? Sí, es importante el parcial, a menos que realmente no tengan, no puedan y lo justifican, no sé cómo, el parcial obviamente es oral y es con camarita. O sea, queremos vernos las caras. Si algún compañero tiene algún problema técnico que está realmente imposibilitado de rendir con camarita, mándenos un mail y vemos cómo hacemos. Encontramos el modo, no hay problema con eso, pero todos nos miramos a los ojos. Aprovechen. ¿El parcial va a ser 1 versus 1 o van a ser varios profesores versus 1? No, depende del nivel de sadismo que tengamos. No sé. No, por eso. Va variando. Me imagino. Va variando. El parcial es una charla. El parcial es una charla sobre todo lo que vimos en la materia. Sí, me imagino. Para lo cual tienen que haber leído todo. Tienen que haber leído todo y poder concentrarnos en las ideas que intercambiamos. Y ver cómo ustedes manejan los conceptos que manejamos. Para manejar los conceptos que manejamos en la materia, para que manejar los conceptos que manejamos en la materia tienen que haber leído. Eso es fundamental. No hace falta que digan las cosas tal como las decimos nosotros. Nos interesa saber cómo lo entendieron. Pero sí es importante que sean elocuentes. No sé cómo decirlo, lo sé, pero no sé cómo decirlo. Es el principal enemigo en un parcial, o en vuestra carrera, o en el ejercicio de vuestra profesión. Les juro, señor juez, que yo sé, pero no sé cómo escribírselo. ¿No? Entonces, juegan los nervios, juega que esta es la primera materia, juega lo que sea. Pero tienen que saber decirlo. Tienen que saber decirlo. Con sus palabras. Con sus palabras. No con las nuestras, con sus palabras. Pero tienen que saber decirlo. En general, Pablo, no depende de los profesores que me acompañen la semana que viene, porque son gente muy ocupada. Depende parte del equipo docente, vamos tomando, en general vamos varias salas y vamos tomando de a uno. Pero a veces nos interesa mucho lo que alguno de ustedes tenga que decir, entonces vamos todos a esa sala a escuchar. Puede pasar. Está bien. Puede pasar. ¿Alguien rindió alguna vez un parcial oral? Yo. Sí, Ok. ¿Notaron la complexión física particular que tienen los cuerpos en un parcial oral? Al revés, yo prefiero oral toda la vida antes que escrito. Pero acá no importa lo que preferimos. Lo que pregunté es si notaron una complexión particular física. O sea, pasás por un aula y ves, está semiabierta la puerta, y me ves a mí, a un alumno, las formas de los cuerpos cuando se toma un parcial oral. Es muy particular el asunto. Nunca acá, lo noté. Acá en Zoom tiene... ¿En qué sentido? Físico, la posición corporal, fetal, ¿no? Las posiciones, sí. La posición de feto. Me había dicho un profesor que los estudiantes vuelven al feto cuando rinden un oral. Sí, es verdad eso. Es verdad. Esta cosa, sí. La posición, tal cual. Sí. Como de sometimiento, ¿no? Como que estamos sometidos. Absolutamente. Sí. Totalmente. De sometimiento y de, digamos, no... De temor. De presa asustada. Sí, tal cual. Sí. Sí, no, es horrible. Es horrible. Yo no. Buenísimo. ¿Quién dijo eso? Yo, obvio. Obvio que. Yo, profe Doris, ¿Vos no qué? que yo no tengo esa posición, que al contrario, para mí es toda una experiencia y estoy re ávida de saber cómo va a ser. Buenísimo. Entonces vamos a
vamos a filmarlo, vamos a grabarlo el parcial con vos. Así Sí, después me todo- encanta. lo usamos de ejemplo para el resto, el próximo parcial. Para que aprendan. Lo usamos tenemos muchos amigos licenciados en pedagogía y lo usamos le mandamos la grabación para que vean. Bueno. ¿Qué más? Está el profesor Camilo ¿Nos puede Heller. repetir la bibliografía? Está el profesor que Camilo vamos a- Heller acá, que además acaba de ganar un concurso, está subido a un pedestal. Entonces yo lo aprovecharía. ¿Qué ganaste, Cami? No sé de qué concurso, después me contarás. Ok. Tuvieron una clase con él, vieron el texto de Legoff. Yo lo aprovecharía en este momento. Preguntas para el profesor Heller. O Cami, alguna mini introducción que quieres hacer. De hecho, aprovecho y voy al baño ya. Con el profesor habíamos visto la introducción a la modernidad, con el profesor Heller. El Vimos salto de la Edad Media, antigüedad, vimos Edad Media y algunos antecedentes primera modernidad. de lo que llamamos modernidad, con ese bicho ahí de separación de Estado y religión. Sí, lo que no, el día de la clase con vos habíamos leído lo de San Agustín. En realidad, de lo que pensaba San Agustín no hablamos mucho ese día. O en realidad no, capaz que no es relevante, sino era como una introducción a la época, y lo importante era sacar el concepto. Sí, Porque- habló de un acto de introspección. Sí, pero porque San Agustín le pegaba todo el... Bueno, no sé, me pareció a mí. A ver, decilo que no lo llegaste a decir. No, que yo leí, me acuerdo, todos los escritos de San Agustín y en realidad la clase fue mucho más importante el libro ese, el de Legoff, que hablaba de cómo se vivía en la época medieval, y de San Agustín era como que no hablamos mucho, ni como que no era tan relevante, sino más, digamos, leer todos los escritos de San Agustín como para entender el contexto en el cual del cual estábamos hablando. O sea, como que básicamente no hay, digamos, no es tan, de Lutero hablamos más cosas que de San Agustín, digamos. San Agustín fue más contextual, si no estoy equivocado. Puede ser. No sé si Eso, eso. claro, eso igual aplica a todo, eso también lo charlamos, me acuerdo, la clase pasada, una pregunta de Matías. Digo, el énfasis biográfico que pongamos sobre algún autor o el otro, si querés, tiene un modo, digamos, tiene una función pedagógica y puede ser más útil para, digamos, para que el campo sea más fértil, pero lo que nos interesa a nosotros es una sucesión de conceptos que se van encadenando uno con otro. No, sí, eso me quedó clarísimo. O sea, por ahí estoy completamente equivocado y me saco un glorioso 0 el lunes, pero básicamente yo, o sea, ya tengo como una línea temporal en mi cabeza, una unión de todo lo, digamos, de todo lo que fuimos estudiando, o cuál es la línea conceptual. Por ahí completamente errada, pero eso lo entendí, que obviamente que no importa si me sale mal la palabra eleutesis o... ya te salió mal. Eleusis. Por eso, eleusis.
Leo, sí. porque pues, no estamos acostumbrados o no leí a un montón de conceptos, pero sí reconozco que a medida cuanto más avanzamos, por lo menos en mi caso, más voy entendiendo lo anterior, o más significado va adquiriendo para mí. A medida que fuimos avanzando en las épocas, bueno, también tengo mi sesgo personal, que es muy difícil, para mí es muy difícil dejarlo afuera. Lo Pero notamos bueno, por la cantidad de veces que decís para mí en cada una de todos tus no hay que alocuciones. decirlo. No hay que decirlo, Bueno. no, pero es notorio como en general estamos repitiendo digamos, el para mí, ¿no? Es interesante inclusive para analizarlo, que es parte de lo que estamos analizando también con esta introducción a la modernidad. Tiene que ver con lo difícil que es desembarazarnos de eso como para hacer el análisis del sujeto de esta estructura nueva. Ahora acabo de ver un montón de ventanitas más que las tenía escondidas, más allá de quienes participan más o menos, pero sí me interesa, no sé, a Juliana la veo ahí, Juliana que es ya una vieja alumna nuestra, que está, si tenés alguna pregunta, Juliana, lo veo por ahí a Maxi, Sankari, a Mayara, a Jeremías, a Don Kim y su micrófono, a Nerina, Karina, te veo ahí también. ¿Alguna pregunta, alguna cosa de esta segunda parte de la primera parte de la materia o de lo que vimos hoy? ¿Alguna cosa tengan colgada con respecto a los autores, con respecto a la dinámica del parcial? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Digo, también para ir dándole un cierre a esto. Karen, Candela, Luciano, Papa. Florencia, hoy estuviste muy silenciosa, Florencia, atónita. Sí. Bueno. Pregunta, ¿en el momento Sí. vamos a saber si acabamos o no? Cuando termina... No importa la nota, no van a decir... En el momento no, cuando terminamos de tomarle al último cada día, pasamos las notas y las mandamos por mail. Bueno. No hace falta que se queden, obviamente, todos hasta el final, mandamos un mail esa noche o al día siguiente con... Ya que con está bien. Parece inmediato. La semana siguiente al parcial hay un recuperatorio para los que no alcanzan un 4 o para quienes quieran rendir recuperatorio porque les gusta rendir recuperatorio. Yo tengo dos preguntas. Una es ¿Sí? con lo del parcial. ¿Los horarios nos lo dicen ustedes o nosotros nos arreglamos? A nosotros nos da exactamente lo mismo. Quien quiere puede o rendir primero o después. Si los que pueden rendir estar a las 6:30, mejor. Ah, bueno. O sea, si nos arrancamos conectamos. antes. A las 6:30, la dinámica va a ser todos los que estén, a las 6:30 nos conectamos acá al Zoom de siempre. Dale. Todos tienen que estar a las 8, obviamente, ¿no? Quienes no pueden 6:30 porque no pueden, pero a las 8 está todo el mundo acá. Y vamos a estar tomando los profesores que estemos tomando y va a haber una especie de sala de espera acá donde están todos, no sé, y los vamos derivando a las salitas. Los parciales siempre son íntimos, uno a uno. ¿Tá? Cuando terminamos con el último, de tomar el último, ahí después de un rato yo mando un mail con las notas de ese día. Eso el lunes y lo mismo el jueves. La semana siguiente, después ponemos una fecha para el recuperatorio y después vemos cómo lo hacemos el recuperatorio, depende de cuántos vayan al recuperatorio. Sí. ¿Y la otra pregunta, Eugenia? Perdón, después la otra pregunta es que cuando vimos la Edad Media y vimos como estos distintos personajes, como las doncellas, los caballeros, de los que después actuamos, como esta reflexión y este cambio del todo divino al todo como fortuito, ¿se da solo a nivel de los filósofos o de estos que hablamos de Erasmo, de San Agustín, de Moro, o también se da como en todos los niveles de la sociedad? Como que mi pregunta es, no sé si se entiende mucho la pregunta, o no sé si tampoco es relevante, pero es algo que, no sé, se me vino a la cabeza. El cambio es civilizatorio, el cambio es de toda la estructura. Cuando lo leamos en tono marxista más adelante,
vamos a ver que va a haber una división entre quien domina y quien es dominado. Que podemos encontrar recreada la clase dominada en otra clase que va a representar el papel de dominación o de ser dominado. O sea, depende de qué análisis hagamos, pero si entendí bien tu pregunta es, los cambios son cambios de estructura de pensamiento, son cambios de principio de autoridad y son cambios, por lo tanto, de absolutamente todo. El mundo cambia. Okay. A todo nivel, no es solamente, acá depende si nos ponemos más hegelianos o más marxistas, o digamos, si vemos que la evolución, digamos, la evolución dialéctica de las ideas va a generar una evolución dialéctica material, o si la evolución dialéctica material va a generar luego una evolución dialéctica de las ideas. Lo vamos a ver más adelante, pero el cambio es de un modo de habitar el mundo a otro. Claro, Pasa no. que esos cambios, perdón, esos cambios son tajantes cuando haces miradas muy caricaturescas, muy obvias, ¿no? Después es... sí, perdón, Gonzalo. Pero no, como que mi de, pregunta de- acá. de hecho, quizás Euge, a esto te referías también, es Lutero, Erasmo, son como señaladores. Uno de todos los que estaban en ese momento lo dijeron o quedaron la foto en ese momento, son casi... es como si fuese un volcán, bueno, si hay una erupción en ese momento, bueno, el nombre de ese volcán se llamó Lutero, pero claro, todo lo que componía a ese volcán era un montón. No, quedó el nombre, ¿no? Que es como la... que se Sí, formó. acá decimos la palabra emergencia, me gusta. Son emergentes. Es lo que emergen, por eso digamos lo del iceberg, es la puntita, es lo que se ve. Son cambios en toda la estructura. Gracias. Bueno, vamos. Con respecto... Sí, dale, perdón, dale. No, Leandro. a la pregunta de Eugenia, porque algunos pensadores, viste que lo nombran a Maquiavelo como el que produjo la ruptura de la moral religiosa en las acciones de gobierno, digamos, que separó. Y acá vimos que eso se había dado mucho antes, ya de Moro, y se venía dando, ellos lo venían avisorando. Primero, Moro no es mucho antes que Maquiavelo. Moro es la misma semana que Maquiavelo. Pero el encumbramiento de Maquiavelo como aquel que hace la ruptura, en realidad hay que atribuírselo más bien a la tradición anti-maquiavelista que a la tradición maquiavelística o maquiaveliana. Maquiavelo y eso... Maquiavelo empieza una especie de recorrido de censuras. En algunas ediciones de acá hay la historia del antimaquiavelismo en España, por ejemplo, en algunos de los estudios introductorios. Entonces, como Maquiavelo es incorporado en los libros que son prohibidos por blasfemos, por antirreligiosos, por lo que sea. Pero todo se puede rastrear mucho antes, o sea, vos empezás a ver la semillita de los cambios y ves en Maquiavelo, si querés, en Moro, en Lutero, en Erasmo, con todas sus diferencias, ves ahí ya cuando el cambio se expresa, es explícito. Claro, y la no, efectuación por eso yo de te esos decía, cambios... porque me parece mucho más revolucionario Erasmo por ahí en ese aspecto, desde la forma de literatura y demás que usa, que Maquiavelo. En ese sentido, digamos, de dividir. Sí, Maquiavelo es un autor que además, Maquiavelo es un autor que además es, en términos de intelectual influyente, es olvidado durante bastante tiempo y después es retomado por distintas tradiciones de pensamiento. Digamos, la vida biográfica de Maquiavelo no incide mucho ni pincha ni corta mucho Maquiavelo en la política del siglo XVI. O sea, después es recontra importante después en la historia del pensamiento, en la evolución del pensamiento político, es fundamental Maquiavelo, obviamente. Pero en términos de lo que efectúa Maquiavelo, de lo que inmediatamente ocurre a partir de las acciones de Maquiavelo,
Maquiavelo muere pobre y olvidado. Al final de sus días, a Maquiavelo logra que le den un pequeño encargo, 1 o 2 encargos los Medici, ya medio de viejo. Le encargan que escriba una historia de Florencia, que escriba la historia de Florencia y alguna otra cosita más, algún otro encargo que le dan y medio que muere ahí sin beso, sin pena ni gloria. Así que no es muy importante en su época. O sí lo es, pero no es relevante. Bueno, estoy sintiendo cómo se va cayendo esto. Así que, Milena, ¿qué escuchamos hoy? Perdón. ¿Qué vamos a escuchar hoy para salir de acá? Oh, no sé, no me digas. Es exactamente lo que te acabo de decir, sí, es eso. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos. No sé, no se me ocurre ahora. Luana, ¿tenés algo ahí? Gracias, ahí Maxi, lo que puso Maxi en el grupo. A ver. En el chat. Ya que estábamos hablando de perfección. Vamos. Bueno, ok. Dale, vamos. Nos vemos el jueves, misma hora, mismo canal.